Gibraltar. A modo de introducción, a continuación breve antecedente histórico. Por medio del Tratado de Paz y Amistad, firmado en Utrecht el año 1713, dando por finalizada la guerra entre las coronas del Reino Unido y la del Reino de España, resultando, una de sus principales y negativas consecuencias, la merma de la integridad territorial del Reino de España, al verse obligado a entregar el peñón de Gibraltar a manos de los británicos, con las trágicas consecuencias que supuso a muchos ciudadanos españoles de la zona que vieron cómo eran entregados a manos extranjeras, lo cual continúa, salvas sean las diferencias, hasta la fecha. En el año 1969 el gobierno de España cerró la verja, en respuesta al nuevo orden constitucional fraguado por el Reino Unido, con la espuria intención de eludir lo preceptuado en el Tratado de Utrecht de 1713, es decir, devolver el territorio del peñón al Reino de España. Años después, 1982 se reabriría, inicialmente solo para el paso de personas y el 5 de febrero de 1985 al tráfico y circulación de vehículos y mercancías, manteniéndose los controles fronterizos. Sin embargo, tras el Brexit, la situación quedaba en una especie de limbo jurídico, hasta la publicación del actual acuerdo elaborado entre la Unión Europea de una parte y el Reino Unido de otra. Seguidamente, realizaremos un somero, pero razonado análisis acerca del Acuerdo de Gibraltar de 2026, cual ha sido producto de algo más de 4 años de reservadas negociaciones, rubricado oficialmente el 14 de julio de 2026, de una parte la Comisión Europea y de otra el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, si bien contó con la participación de España y del gobierno de Gibraltar. Acuerdo que no deja de resultar extraño, especialmente por las potencias signatarias del mismo, pues el gobierno del Reino de España quedó al margen de la firma, dado que el Ejecutivo español decidió, unilateralmente, sin consultar al Parlamento, hacer dejación de su posición en mano de la Unión Europea. Así las cosas, al margen de cuestiones favorables de tipo familiar y económicas para las poblaciones de la zona contigua de los municipios del Campo de Gibraltar en el Reino de España, podemos entrever que, salvo mejor parecer jurídico, dicho acuerdo, irrefutablemente, resulta netamente favorable a los intereses del Reino Unido, particularmente en el sostenimiento de la gobernabilidad del Peñón de Gibraltar y lo referente a cuestiones de relaciones exteriores en las cuales el Reino de España queda al margen. A continuación, por su importancia, extractamos lo expresado en los siguientes artículos de dicho texto legal. Artículo 2. El presente acuerdo, los acuerdos complementarios a que se refiere el artículo 3, los acuerdos administrativos u otras disposiciones relacionadas con el presente acuerdo, así como las medidas, instrumentos o conductas adoptados en aplicación o como resultado de ellos, o en virtud de ellos, se entenderán sin perjuicio de las respectivas posiciones jurídicas del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte o del Reino de España en relación con la soberanía y la jurisdicción, y no afectarán de otro modo a dichas posiciones jurídicas ni servirán de base para ninguna afirmación o denegación de la soberanía, ni siquiera en procedimientos judiciales o de otro tipo. Artículo 3.3. Se entenderá que toda referencia al Reino Unido, en el presente acuerdo o en cualquier acuerdo complementario alude al Reino Unido como Estado responsable de las relaciones exteriores de Gibraltar. Artículo 4. Acuerdos complementarios 1. Cuando la Unión y el Reino Unido concluyan otros acuerdos bilaterales entre ellos con respecto a Gibraltar, dichos acuerdos constituirán acuerdos complementarios del presente acuerdo, salvo que en dichos acuerdos se disponga otra cosa. Estos acuerdos complementarios serán parte integrante de las relaciones bilaterales globales entre la Unión y el Reino Unido, con respecto a Gibraltar, regidas por el presente acuerdo y formarán parte del marco general. Nota: el Acuerdo de Gibraltar puede consultarse a través de la web del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de España. Resumiendo, conforme a lo reseñado en los párrafos anteriores, desde el punto de vista del derecho internacional público, entendemos, salvo mejor parecer jurídico, que dicho acuerdo resulta cristalinamente favorable a los intereses del Reino Unido. Por consiguiente, la apertura de la verja, más allá de la circulación mucho más cómoda para los ciudadanos de ambos lados de la frontera y la cuestión del tránsito comercial y de servicios, en nada cambia el actual statu quo sobre el control material del Peñón de Gibraltar. Tampoco esclarece o respalda la reclamación de la soberanía por parte del Reino de España, máxime teniendo en consideración que Gibraltar figura en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas desde 1946, a raíz de la información transmitida por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en virtud del artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas referente a la descolonización de Gibraltar. Reflexión a modo de conclusión final: ningún país que se encontrase en la posición del Reino de España, siendo capaz de velar con eficacia y responsabilidad por la salvaguarda de su soberanía territorial, probablemente jamás hubiese aceptado un acuerdo de tales características, menos aún cediendo su posición de Estado. Sin embargo,
El caso de los diferentes ejecutivos españoles que a lo largo de su dilatada historia han venido gobernando y actuando, salvas sean las honorables excepciones. De manera similar o ecléctica, a título de ejemplo, por todos, destacar los dos siguientes, semejantes y significativos acontecimientos históricos. 1. La derrota fraguada en 1898, Cuba, Filipinas, Puerto Rico, y 2. El ilegal acuerdo tripartito firmado en Madrid el 14 de noviembre de 1975. Estableciendo el reparto del territorio del Sáhara entre Marruecos y Mauritania, abandonando el Sáhara, provincia española número 53, mientras gran parte del pueblo saharaui se vería obligado a huir, refugiándose en Tinduf, Argelia, continuando, pendiente de poder ejercer su legal y legítimo derecho a decidir libremente su destino, mediante el referéndum de autodeterminación reconocido por las Naciones Unidas. En fin, así suelen acontecer el devenir de los asuntos respecto de España, sin más, invitándole a suscribirse o poner su pulgar hacia arriba, siempre que así considere, en señal de su agrado, like, en inglés. Gracias por su atención.